la ansiada aplicación a la Unión Europea se vaya a posponer unos pocos años más, a pesar de que están diciendo que no, pero esto demuestra que Turquía no cumple con uno de los requisitos más importantes, que son los criterios de Copenhague, que significa que tienes que ser democrático y de luego no aplastar a los manifestantes de esta manera. ¿Qué es lo que te preocupa a ti principalmente, María Lorca, lo que está pasando en Turquía y la actitud que está teniendo el ministro? Hombre, vamos a ver una cosa. Turquía, cuando la formó Atatürk, creó la nueva Turquía, ¿no? La nueva República Turca, era primero más que nada laica. El señor lleva ya 9 años, ha ganado 2 elecciones con un gran porcentaje y la está cambiando demasiado, la está haciendo demasiado religiosa, y la gente quiere, lo que están pidiendo es justamente lo contrario, y él parece que no lo está escuchando. Él está mandando, como se suele decir, tiene un poder no moral en este caso, sino un poder concedido por las urnas, que yo creo que debe de volver a escuchar y no ser tan autoritario. Para ti, José Manuel, ¿quién es el perdedor de la semana? ¿A quién le daríamos esa medalla de cartón, la más grande que tenemos en la semana? ¿A quién se la damos? Al gobierno de Brasil, definitivamente, como decía María Lorca, las protestas han surgido por un pretexto del incremento en el transporte, pero desde luego llevan de fondo después de una década de crecimiento y de perspectivas muy positivas, pues un crecimiento menor al 1% anual, una gran inflación del 6%, un gasto multimillonario de 26,000 millones de dólares para la organización de estos eventos deportivos, que si bien son evidentemente adecuados para la población, pues para un país que apenas tenía las perspectivas para generar gran crecimiento y combatir la pobreza, no son elementos evidentemente positivos para una población que necesita tantas atenciones y que evidentemente, con todo justificado, la gente se enoja por tener este gasto tan amplio cuando hay necesidades más apremiantes. Así que el gobierno de Brasil, que ha sabido muy bien pues promocionar su crecimiento y su potencial, ahora enfrenta un problema muy grande, es de estos conflictos sociales, pero desde luego hacia futuro tendremos que ver acciones que deberán de evitar estos conflictos y que sobre todo atiendan a su población. Brasil es una nación con mucho potencial, la mayor economía de América Latina, una de las más grandes del mundo, y por supuesto ahora tendrá que reorientarse para poder tener este crecimiento y que esas perspectivas se cumplan. Así que el gobierno de Brasil tiene un reto muy importante y por eso esa está mi elección. Y se lleva la medalla de cartón del CNN Dinero. ¿Saben, María Lorca y José Manuel, a quién yo le doy la medalla de cartón de esta semana? Se la voy a dar al cantante español Alejandro Sanz. ¿Por qué? Porque dijo que el Fondo Monetario Internacional son unos sinvergüenzas. Y yo no estoy de acuerdo con Alejandro Sanz, porque yo entiendo que hay una frustración en España por los problemas económicos, pero la culpa no la tiene el Fondo Monetario Internacional, los problemas del mercado laboral que tiene España, los problemas profundos que tiene España. Entonces, por más que nosotros cojamos una institución para llevar nuestras frustraciones, no resolvemos el problema. Les voy a poner esto en contexto. Y María Lorca, me puedes ayudar porque tú has estudiado el tema español. España está viviendo un serio problema económico. El desempleo es altísimo. Cerca de 1 de cada 4 está desempleado, cerca de 1 de cada 2 jóvenes está desempleado. Hay un problema serio. El Fondo Monetario Internacional viene y ofrece una nueva idea. Dice, ¿por qué no hacemos una reforma laboral? Ojo, no se le está inventando el Fondo Monetario Internacional. Hay profesores, yo tengo aquí uno, profesor Sandalio Gómez López de la Universidad de Navarra, y hay muchos profesores, investigadores, que vienen diciendo que hay que flexibilizar el mercado laboral en España. Hay que permitir que se pueda contratar gente a tiempo parcial. Hay que hacer a las uniones menos fuertes. Hay que ser más competitivos. Hay que cortar el tema del paro a 2 años, que cuando una persona se queda desempleada tiene hasta 2 años estar desempleado y el gobierno lo está financiando. Entonces, unos están diciendo, oye, España, el mercado laboral no es competitivo. Si queremos ser más competitivos, tenemos que hacer flexibilidades en el mercado laboral. Para eso tenemos que generar más empleo. Entonces el Fondo Monetario Internacional asesora al gobierno español diciendo deben hacer esto. Y ahí es entonces donde Alejandro Sanz dice, cuando le preguntan en un concierto que está en Sevilla, le dice, oye, ¿qué tú opinas que lo que está diciendo el Fondo Monetario Internacional? Dice que son unos sinvergüenza. Pero si el Fondo Monetario Internacional es sinvergüenza por dar una solución, hay muchos españoles que también serían sinvergüenzas. Al final el problema no es el Fondo Monetario Internacional, el problema es un problema de los españoles. Entiendo la impotencia, María Lorca, que presenta el cantante, porque hay muchos
en España que están impotentes con lo que está pasando. Pero échenle la culpa a la burbuja que vivieron, a los corruptos políticos, échenle la culpa a la forma que estuvieron viviendo durante muchos años sin pensar lo que estaba sucediendo. Pero no le echen las culpas de fondo que están pasando en España al Fondo Monetario Internacional. ¿Qué dices tú? Totalmente de acuerdo. El problema no es el fondo está reflejando lo que está ocurriendo. El problema son de los gobiernos, del gobierno de Rajoy, que no está teniendo el valor suficiente para hacer las reformas que tiene que hacer, y del pueblo español, que piensa que una reforma laboral significa ir a la miseria. La reforma laboral significa más trabajo si el gobierno lo hace bien y hace como hace Irlanda, rebajar los impuestos, ayudar a la creación de pequeñas y medianas empresas. Eso es lo que el gobierno tenía que hacer. Lo que está diciendo este señor pues es una frustración con muy poca base científica y académica. Mejor no lo pude decir. María Lorca Susino de la Universidad de Miami y José Manuel Martínez, editor general de cnnexpansión.com. Me encantó. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. El ingenio al servicio de la gente. Este es el tema de hoy. ¿Cómo no sorprenderse cuando hace unos días vimos a un niño que nació sin los nervios auditivos que llevan al oído el sonido interno, al cerebro, emocionarse al oír por primera vez en su vida la voz de su padre? Escuchen. Ahí es cuando escucha la voz de su padre. Grayson Clamp se convirtió en el primer niño en Estados Unidos en recibir un implante auditivo del tronco cerebral. Y no olvidar tampoco aquel video de Sarah Sherman, de 29 años, que en el 2011 logró escucharse por primera vez tras haber nacido sorda. Observa. It's like so close. There you go. Right over it. Es en ese momento. No, déjalo correr, porque todavía falta. Déjalo correr. Es ahí cuando ella se escucha. Observe. Es ahí cuando ella se escucha. Es la primera vez en 29 años que ella se escuchaba. Esto es gracias a personas que se sentaron a inventar, que a fuerza de prueba y error lograron desarrollar un dispositivo electrónico conocido como el implante coclear, que permite escuchar a las personas que sufren daños en las células ciliadas, en la cóclea, que son las que transforman las señales acústicas físicas de afuera en señales electroquímicas para que el cerebro las interprete. ¿Cómo nace esto? Todo empieza con una misión. Los doctores House, crean un instituto en 1946 con el fin de mejorar la calidad de vida de la gente. Es en los 60 que entonces William House crea el implante. Al principio el cuerpo lo rechaza, prueba y error lo mejoran. Junto entonces al ingeniero Jack Urban desarrollan el sistema de implante Cochlear para uso a largo plazo. Ojo, durante 27 años los inventores enfrentaron una seria oposición. Doctores y científicos decían que no funcionaría. Lo llamaron cruel por dar falsas esperanzas a la gente. Incluso lo criticaron porque decían que los motivaban las ganancias económicas. Lo que la gente se olvida es que estos inventos, como tantos otros, nacen de una necesidad, nacen de una demanda. Miles de niños y personas nacen sordas o pierden su poder auditivo. En Estados Unidos, entre el 50 y el 60% de los niños recién nacidos que llegan al mundo con discapacidad auditiva son por problemas genéticos. En China se estima que hay 28 millones de personas sordas y 30.000 niños nacen sin poder escuchar. ¿Qué se hace? ¿Dejar de inventar? ¿No usar el ingenio, el poder de los negocios, el financiamiento para lograr que niños como Grayson Clamp o como Sarah Sherman de 29 años puedan buscar esa oportunidad? Hoy se estima que el mercado de implantes Cochlear mueve $1.000 millones al año. La firma líder es la australiana Cochlear,
que vende más de 600 millones de dólares en implantes anualmente. Algunos la acusan de tener prácticamente un monopolio. Aseguran que los costos están altos, que muchos no tienen acceso a la tecnología, que el implante no es perfecto, que se están desarrollando otras técnicas como restaurar la pérdida auditiva a través del tratamiento con células madres o implementación de chips. Sí, pero tenemos que entender que la libertad de pensar, la libertad de actuar y crear es fundamental para así satisfacer la demanda de muchos que quieren gozar de una mejor vida. Toma nota. Perú y el turismo. ¿Qué hace el gobierno peruano para enfrentar los retos que enfrenta este sector de su economía? Más adelante buscamos la respuesta. Además, República Dominicana, una economía que ha mejorado pero aún está vulnerable. ¿Quién lo dice? La respuesta. Eso en CNN, Dinero. Y estamos leyendo sus comentarios en nuestra pregunta en Facebook. ¿Cuál fue la noticia económica más relevante de la semana? ¿La decisión de la FED? ¿Brasil? ¿Alejandro Sanz que llama sinvergüenza a los dirigentes del Fondo Monetario? ¿O aplazar el debate sobre la ley de biberón en Venezuela? Vota y opina. Facebook.com/CNN Dinero. CNN Dinero es patrocinado por BanPlus, energía financiera.